Diga, bienvenidos sean a la casa del Señor, un gozo que estén con nosotros en esta tarde tan hermosa que Dios nos ha dado. Hermanos, hay muchas necesidades para orar y hay una petición muy especial de un compañero de trabajo. Am, Su hermano venía hacia acá, hacia Indiana, con el propósito de trabajar. Creo que en cierta forma huyendo de México por razones de que él tenía una tienda en el estado de Veracruz y le estaban cobrando dinero, entonces le estaban quitando absolutamente todo. Esta persona de 26 años que se llamaba Edir Ramos Hernández murió exactamente hace 8 días en el desierto y ya encontraron su cuerpo. Entonces yo le pido que por favor esté orando por esta persona, por su familia de ellos, por su salvación, que Dios pueda utilizar a través de esta tragedia, que el Evangelio pueda llegar a sus corazones, ¿verdad? El nombre de esta familia es la familia Ramos Hernández en Veracruz. Y por favor, ore por ellos. También, hermanos, el próximo domingo a las 10 de la mañana, la escuela dominical, a las 11 de la mañana la predicación. La grabación continúa haciéndose en las mañanas, ¿verdad? Para el servicio del domingo. Lo grabamos con una hora de anticipación y usted lo puede ver en el canal de YouTube de la iglesia CBC Indie. CBC Indie. Y creo que como a las 11 de la mañana o a las 10 de la mañana creo que lo ponen, si más no me equivoco. Ya sea a las 10 de la mañana o a las 12 de la mañana lo ponen en el Facebook. ah, lo publican ahí. Entonces es eso. Recuerde de continuar orando, hermanos, por las necesidades espirituales que hay en cada uno de los miembros, en cada una de nuestras familias. Por favor, ore por los hermanos que aún no han regresado a la iglesia, que Dios los guíe en las decisiones que ellos tienen que tomar, y también por aquellos que han estado enfermos y que aún sienten el temor, aquellos que tienen que trabajar los domingos. Tenemos por lo menos dos hermanos que están pasando por esa necesidad de acuerdo a su trabajo, ¿verdad? Entonces, le ruego que oren por ellos, por esos hermanos. También pidamos, hermanos, por nuestros gobernantes. Es importante, la palabra de Dios nos enseña que debemos de estar pidiendo e intercediendo por aquellos que están en eminencia sobre nosotros, ¿verdad? O para nosotros. Ah, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Vamos a orar, queridos hermanos, para comenzar nuestro servicio en esta tarde. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias, Dios mío, por la venia que nos da, Señor, de poder reunirnos y poder compartir su palabra. Yo le ruego, Dios mío, que esta su palabra venga con poder, que venga, Dios mío, trayendo a nosotros lo que cada uno de nosotros necesitamos. Asimismo le ruego, Señor, que perdone mis pecados y mis faltas, que sea yo digno de estar detrás de este púlpito representándolo, y que usted, Señor, use mi ser, Señor, como un simple vehículo para traer el mensaje que usted quiere que nosotros recibamos en esta tarde. Bendiga, por favor, su palabra y que nuestros corazones sean tierra fértil. Asimismo, por aquellos que nos escuchan, aquellos que no le conocen aún, Señor, yo le pido que toque sus corazones a través de esa su palabra. Bendiga, Señor, estos corazones y Dios mío, ayúdenos, por favor, a que nuestro corazón, cuando reciba esta semilla implantada, y que nosotros podamos darle libertad, que esta palabra, Señor, dé fruto de justicia, que pueda brotar, ¿verdad? Que pueda germinar, que pueda crecer y que pueda dar fruto en la vida de cada uno de nosotros. Bendígala, Señor, por favor, se lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Amén. Dice Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no
se veía. Queridos hermanos, la semana pasada vimos lo que fue la observación de la fe. Hoy vamos a ver lo que es la operación de la fe y el resultado de la fe. Aprendimos la semana pasada, hermanos, esta verdad o este principio, que la fe en realidad no es ciega, que lo que nos dice aquí las Sagradas Escrituras en ningún lugar, en ningún momento está tratando de implicar o de instituir en nosotros la idea de que la fe no tiene una vista. También, queridos hermanos, aprendimos esta verdad, que no es en sí la operación de la vista, pero en su lugar sí es el objeto de la vista. Si no es, no es el hecho, queridos hermanos, de que nuestra fe vea. Va más allá, hermanos, es el hecho de lo que nuestra fe está mirando. Y aprendimos esta realidad, hermanos, la semana pasada, esta verdad, porque usted y yo tenemos la obligación de considerar antes que nada cuando estamos mirando a través de la fe. Esto nos enseña, hermanos, que usted y yo debemos de tener una dirección predispuesta o una dirección de nuestra vista que es o que ha sido preestablecida. Y le dije yo, siempre tiene que ir hacia arriba al autor y al consumador de la fe. Aprendimos también que en este objeto de la vista de la fe, esta detecta, ¿sí? Y no es para detectar las cosas de la carne. ¿Sí? Acuérdese que la carne siempre está buscando pretextos y excusas para no hacer las cosas. De otra manera dicho, la carne está buscando evidencias para ver por qué es que debemos usted y yo de creer. Y cuando usted y yo tenemos una vista de ese tipo, una vista errónea, esa no es la vista de la fe, queridos hermanos, porque la fe busca porque se puede creer, lo que se puede creer, no por qué, sino el qué. Y eso es importantísimo, hermanos, porque cuando uno es natural, cuando uno es carnal, y como nos dice la palabra de Dios, que el hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios, porque las tiene que percibir y discernir espiritualmente. Es por eso que el hombre carnal no tiene esa capacidad. Es por eso, queridos hermanos, que usted y yo, una vez que la fe fue implantada en nuestros corazones, usted y yo tenemos la capacidad, hermanos, de mirar a nuestro Señor Jesucristo, la capacidad de alegrarnos de las cosas que están pasando, la capacidad, hermanos, de buscar ese objeto que la misma fe nos está apuntando a que usted y yo podamos mirar. ¿Sí? Esa es la observación de la fe. Eso es lo que significa, queridos hermanos, cosas no vistas. La convicción de lo que no se ve. No porque sean invisibles, queridos hermanos, en cierta forma, sino porque necesitamos fe para mirar. Si es imposible que el hombre natural, que el hombre carnal pueda discernir y entender la razón por la cual usted y yo asistimos a la iglesia, la razón por la cual usted y yo confiamos en nuestro Señor Jesucristo, la razón, hermanos, por la cual Cristo es nuestro Rey. Necesitan ellos tener una actividad del Espíritu Santo redarguyéndoles a través de nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque lo que usted y yo hacemos para agradar a Dios en cualquier momento, para ellos es un absurdo, una acción absurda, es una acción necia, una acción sin sentido, una acción, queridos hermanos, que no tiene razón. ¿Por qué? Porque están mirando las cosas carnalmente. Sin embargo, en usted y en mí ya ha habido esa operación de la fe, ya ha trabajado el Espíritu Santo en nosotros, habita en nosotros y por ende, hermanos, resulta una actividad
específica, queridos hermanos, que lleva a cabo la misma fe de lo que usted y yo estamos hablando. Mire, hermanos, vamos a aprender algunas cosas en esta tarde, y esto nos va a enseñar a usted y a mí que a través de cada una de las salas que usted y yo estemos visitando, a través de cada uno de los cuadros, de las pinturas, de los óleos que usted y yo vamos a comenzar a admirar, comenzando la semana que entra con el sacrificio de la fe, que así se llama ese óleo. Usted y yo vamos a mirar en esto, y tenemos que comenzar, queridos hermanos, a identificar la fe, a identificar la actividad de la fe, a identificar la sustancia de la fe, a identificar el poder de la fe, a identificar, hermanos, la operación de la fe, a identificar, queridos hermanos, el resultado de la fe. ¿Sabe, hermano, hermana? Es muy interesante el mirar cómo camina la sociedad, cómo camina el ser humano que no tiene a Cristo. Camina por la vista carnal. Todo el tiempo, no hay cosa alguna que la persona sin Cristo no esté razonando, no hay cosa alguna que la persona sin Cristo no esté pensando que esto es una necedad, esto es algo contradictorio a lo que podemos ver, a lo que podemos entender. Si está pensando y está caminando y está llevando una dirección completamente carnal. Y sabe una cosa, hermanos, usted y yo ya debemos de haber entendido, que la fe tiene vista. Que es la fe lo que en realidad ha quitado esa ceguera en la cual vivíamos usted y yo. Si el mundo vive en obscuridad, queridos hermanos, el mundo está sumido en la penumbra. Y cuando la palabra de Dios nos dice que usted y yo somos una lámpara que alumbra en la oscuridad, una luz, una veladora, queridos hermanos, es que es nuestra fe la que tiene que alumbrar a esta sociedad que está en la penumbra, que está en la oscuridad. Y si en usted y en mí la operación de la fe, queridos hermanos, no está activa, y no está activa, hermanos, porque usted y yo no hemos entendido que nuestra fe, hermanos, no es una situación estática, no es un punto en el tiempo de nuestras vidas. Al contrario, es una continuidad, es un caminar constante, es un avance constante, es una obra que no termina, es una obra, queridos hermanos, que avanza y que continúa momento a momento de nuestras vidas. Mientras usted y yo no realicemos eso, queridos hermanos, en nuestras vidas, en lugar de ser, queridos hermanos, la sal y la luz del mundo, vamos a hacer todo lo contrario. En lugar de emanar luz, hermanos, estamos emanando obscuridad. Y eso es porque, hermano, porque no estamos practicando la fe que usted y yo decimos tener. Mire, vaya conmigo a Gálatas capítulo 5. Perdón, dice el versículo 2: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por esta, o sea, por esta fe, por ella, por esta fe, alcanzaron buen testimonio. Mire, fíjese lo que dice el versículo de Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice: digo pues, andad en el Espíritu. Y luego, ¿qué dice ahí? Y no satisfagáis los deseos de la carne. En otras palabras, la operación de la fe en nuestras vidas provoca que tanto usted como yo, cuando caminamos en fe, no estemos caminando en la carne,
sino al contrario, cuando la fe está reinando en nuestras vidas, hermanos, usted y yo estamos caminando verdaderamente en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sí? El Espíritu de nuestro Dios está redarguyéndonos. El Espíritu de nuestro Dios nos está dirigiendo. El Espíritu de nuestro Dios nos está enseñando a través de las Sagradas Escrituras. El Espíritu de nuestro Dios, queridos hermanos, nos da el entendimiento, aunque muchas veces no lo necesitamos. Nos da el querer, el hacer, y nos da el poder para terminar y continuar lo que usted y yo hemos comenzado a hacer. Esa es la operación de la fe. Y mire, tenemos que irnos a Santiago, por favor. Y es un versículo, un pasaje, hermanos, que a veces nosotros confundimos, ¿verdad? Y pensamos que Santiago está en contradicción con Gálatas, ¿verdad? Porque en Gálatas el apóstol Pablo nos está hablando de la salvación por nuestra fe, ¿verdad? Y confundimos los dos hechos. Acá en este caso Santiago nos habla de nuestra vida a través de la fe. Yo creo que eso es lo más fácil de entender, decirlo de esta manera. Dice el versículo 18: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. No está hablando de la salvación, queridos hermanos. Está hablando de la vida cristiana. Está hablando de esa misma luz. Está hablando de esa operación de la fe. Y Santiago en estos versículos nos está recordando de la actividad de la fe en nuestras vidas. Acuérdese, se lo tengo que repetir nuevamente: la fe, queridos hermanos, no es un punto estático en nuestras vidas, en el cual tal vez hace 20, 30, 40 años, quizás 10, quizás 15, quizás 3, quizás 2 años, quizás hace 3 meses sucedió en nuestra vida, si usted acaba de ser salvo y ahí quedó. No, queridos hermanos, la actitud, la actividad, la operación de la fe es una operación constante y continua. ¿Sabe una cosa? Hay submarinos nucleares. Este país tiene submarinos nucleares, tiene portaaviones nucleares. En varios estados, varias ciudades de este país y algunos otros países hay plantas nucleares que producen electricidad. Y déjeme le digo, la diferencia de este tipo de energía es que una vez que acomodan en ese panal, si más no me equivoco, realmente no sé cómo se llama, todas las células o los tubos de uranio o de plutonio, lo que sea, de lo que tiene la energía nuclear, y llegan a un punto en que los están bañando con agua para mantenerlos fríos, pero esa agua está hirviendo. Y es ese vapor de ese hervor de esa agua que provoca la energía nuclear, la que hace que las turbinas generadores de electricidad se muevan y produzcan la electricidad. Hermano, déjeme le digo que la fe es como la energía nuclear. Usted ha recibido una medida de fe, y esa medida de fe, queridos hermanos, no se le va a gastar. Esa medida de fe usted tiene que usarla, usted tiene que vivirla, usted tiene que permitirle, hermano, a la actividad de la fe continuar hacia adelante en su vida. Fíjese lo que dice el versículo 20 del capítulo 2 de Santiago. Mas quieres saber, hombre vano, hombre vacío. Y le está diciendo, hermanos, a los cristianos, que la fe sin obras es muerta. Y si se acuerda, hermanos, y se lo voy a volver a repetir, en uno de los capítulos yo le dije, hermanos, la fe no está muerta, la fe no falla, la fe es activa, la fe no es estática. La única razón, hermanos, de que la fe no se mueve es porque usted y yo no nos hemos movido.
Ni usted ni yo hemos caminado, ni usted ni yo hemos tomado nuestra responsabilidad como tal. Miren, hermanos, Dios un día nos va a llamar a cuentas y vamos a estar ante su presencia allá en el Bimá, en el tribunal de Cristo. Y todo lo que hicimos, hermanos, todo lo que hicimos, todo lo que sobreedificamos, ya sea madera, heno u hojarasca, o oro, plata y piedras preciosas, dice la palabra de Dios que va a ser pasada como por fuego. Y qué triste, hermanos, que nosotros, en lugar de multiplicar el poder de la fe en nuestras vidas y esa energía que la fe nos tiene que dar, esa energía está apagada porque usted y yo nos negamos a caminar. Nos negamos completamente a vivir activamente para nuestro Señor y Salvador. La operación de la fe, hermanos, es todos tenemos que caminar y todos tenemos que entender que la fe es activa. Por último, el resultado de la fe. Versículo 3, capítulo 11 de Hebreos, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mire, en primer lugar, usted y yo nos regresamos un poco al versículo 2 y aprendemos que la fe, queridos hermanos, habrá de producir un buen testimonio. Produce testimonio así como lo hizo con los antiguos. Y usted dirá, hermano, pastor, es que pues yo no me puedo comparar con Moisés, yo no me puedo comparar con Abraham, yo no me puedo comparar con Isaac, ni con Noé, ni con Sara, ni con Jacob, ni con José, mucho menos con Josué, con Rahab. No, ellos eran otra gente. Déjeme le digo, hermano, hermana, que eso es una excusa y un pretexto que Dios se lo va a rechazar, y que un día usted le va a tener que dar cuentas por la gracia que Dios le ha dado a usted, otorgándole la fe, esa gracia de fe, y usted lo ha desperdiciado. Oh, Señor, es que sé que tú eres exigente, ¿verdad? Nos dice una de las parábolas ahí en los evangelios. Sé que tú eres exigente, Señor, y que recoges donde no sembraste. Ay, queridos hermanos, Dios ha sembrado en su vida, ha puesto la semilla de la fe, y con esa semilla de la fe, queridos hermanos, es lo que Dios quiere que usted y yo demos frutos, para que Él pueda cosechar más almas para el Señor, una vida que le honra y que le glorifica a través de lo que usted hace. A veces nos equivocamos pensando que el testimonio, queridos hermanos, que el testimonio es andar con las manos aquí enfrente y con nuestra cabecita de lado, ¿verdad? Y ya estamos dando buen testimonio. A veces se nos olvida, hermanos, que el verdadero testimonio es aquel que perdura, aquel que camina, aquel que es activo, aquel que produce a la misma gente que está a nuestro alrededor acercarse a nuestro Señor Jesucristo. El resultado de la fe va muchísimo más allá del que usted y yo quisiéramos otorgarle. ¿Por qué? Porque ese testimonio, hermanos, puede ser el ayo, puede ser el soporte que su vecino, que su padre, que su hermano, que su esposo, que su esposa, que su hijo, que su hija, que su compañero de trabajo, que su primo, que su vecino necesita para acercarse a Dios. Pero usted se avergüenza, hermano o hermana, de decirle a su vecino que usted es cristiano. Usted se avergüenza siquiera de que lo escuchen dando gracias a Dios por la comida cuando sale a comer a algún restaurante, y no lo hace por temor de ofender a alguien. Hermano, que se ofenda a la gente, que se ofenda el pecador, no importa. Preferible que se vayan ofendidos al infierno y no engañados, hermano, porque usted y yo no tuvimos la capacidad y la sagacidad de presentar el testimonio de lo que la fe ha hecho en nuestras vidas y de lo que la fe debería de estar continuando haciendo en nuestras vidas y a través de cada uno de nosotros.
Ese es el testimonio de la fe. Dice el versículo 3. Esto es maravilloso, fíjese lo que le va a decir aquí. Por la fe entendemos. ¿Sabe qué produce la sabiduría, hermanos? Ya le dijo. ¿Sabe qué produce la fe? La fe produce sabiduría. Sí, hermano, la palabra entender significa ejercitar la mente. Tener capacidad de deducción, tener capacidad de investigación, tener esa capacidad, queridos hermanos, de deducir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. A veces nos equivocamos, queridos hermanos, y somos completamente ignorantes en las Sagradas Escrituras, ignorantes en la palabra de Dios, ignorantes en la voluntad que Dios tiene para nosotros. ¿Y sabe por qué es, hermano? Porque usted y yo no ejercitamos nuestra fe. No lo hacemos. Y no vamos a ser sabios en nuestra propia opinión, pero la sabiduría que esta produce, hermanos, nos da el ánimo, hermano, de estudiar la misma palabra de Dios. Nos da el ánimo, hermanos, de escudriñar las Escrituras. Nos da el ánimo, hermanos, de presentarnos ante Dios como obreros, que no tenemos de qué avergonzarnos porque usamos bien la palabra de verdad. Lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo: procura con diligencia, Timoteo. Procura con diligencia. Es imposible, hermanos, que muchas veces que haya predicadores que se levantan y se ponen detrás de un púlpito sin saber lo que van a predicar. Debemos de estar preparados todo el tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Debemos de conocer las Escrituras para redarguir, para instruir, para corregir en justicia. Y no lo hacemos, ¿sabe por qué, hermanos? Porque en nosotros la fe no está dando resultados, porque la fe no está operando, porque la fe no está siendo usada en nuestras vidas. Y usted se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hay resultados en mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué no hay constancia en lo que yo hago? ¿Por qué? ¿Por qué no hay un fruto en lo que yo me propongo hacer? ¿Por qué? ¿Por qué en lugar de ver las bendiciones de Dios acercándose a mi vida, las veo más lejos cada día? ¿Por qué? ¿Sabe por qué, hermano? Porque usted y yo no tenemos resultados en la fe que usted y yo decimos tener. Porque para empezar no damos un testimonio, y si no hay testimonio no hay sabiduría. No hay hambre por el conocimiento de las Sagradas Escrituras. No hay hambre por la oración. No hay hambre por la comunión con los hermanos en la iglesia. No hay hambre, hermanos, por estar reunidos, por estar juntos todos. No hay hambre, hay hambre de otras cosas. Hay hambre de ir de vacaciones. Y no le estoy diciendo que es malo ir de vacaciones. Hay hambre de ir al parque. No le estoy diciendo que es malo ir al parque. Hay hambre de ir a la playa. No le estoy diciendo que es malo ir a la playa. Hay hambre de quedarse huevoneando en casa cuando usted puede estar aquí y no tiene ningún impedimento. No hay sabiduría por esa razón. Porque nuestros apetitos, en lugar de ser apetitos espirituales, queridos hermanos, son apetitos carnales. No hay fruto del Espíritu en nuestras vidas. Hermanos, la fe es parte de los frutos del Espíritu. ¿Qué pasa con nosotros, hermanos? ¿Qué es lo que está pasando? Que la fe no está produciendo ni testimonio ni sabiduría. ¿Es acaso, queridos hermanos, la fe ineficaz? ¿O es acaso que me voy a atrever a decir, bueno, es que la fe en mi vida está muerta y así llegó? No, hermanos.
Cuando, cuando la fe cuando la palabra de Dios nos dice, como en el 20, el versículo 20 de Santiago capítulo 2, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta. ¿Sabe por qué dice vano? Por hombre vacío. Vacío del mismo Espíritu de Dios, vacío, hermano, de la misma palabra de Dios, vacío, hermano, del entendimiento de la palabra de Dios, vacío, hermano, del hambre, del apetito espiritual. Hermano, porque vamos a aprender a través de toda esta galería, el increíble valor que la fe tiene que tener para usted y para mí. Un valor, queridos hermanos, que va más allá de lo que usted y yo podemos entender. Un valor que va más allá, queridos hermanos, de lo que usted y yo somos. Hermanos, sin fe usted y yo no somos absolutamente nada para Dios. Dios quiere que creamos en Él. Dios es paciente con usted, Dios es paciente conmigo. Mira, hermanos, estamos en una galería y el propósito, queridos hermanos, de estar en esa galería es para promover en usted y en mí resultados para transformar nuestra vida. Mire, queridos hermanos, déjenle digo, no por el ejemplo de Abraham. No vamos a transformar nuestra vida por el ejemplo de él. No por el ejemplo de Moisés, no por el ejemplo de Enoc, no por el ejemplo de Abel. No, hermanos, vamos a transformar nuestra vida por lo que la misma fe que habitó en ellos, que habita en nosotros, puede ayudarnos y a lograr hacer las cosas. Dice Gálatas nuevamente. Voy a regresar a Gálatas y voy a leer del versículo 17 en adelante. Ya casi terminamos. Dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Fíjense lo que dice aquí acerca de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, hermana, usted se va a sorprender cuántas de estas cosas usted y yo practicamos en nuestros hogares. Somos contenciosos, causamos disensiones. Hermano, pero yo no ando de fornicario, ni de adúltero, ni de inmundo. ¿Con quiénes andas? ¿Con quiénes platicas? ¿Dónde estás cuando debes de estar aquí en la iglesia? Cuando debes de leer la palabra de Dios, ¿qué es lo que estás haciendo? Cuando debes de orar, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Estás adulterando espiritualmente en contra de Dios? Mire, al contrario, cuando usted y yo caminamos con la fe, hermanos, cuando esa sustancia de la fe está en nosotros, queridos hermanos, dice versículo 22 más: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cómo está operando la fe en tu vida? ¿Qué resultados tiene la fe en tu vida? Mientras la hermana Tania toca,
Esta pregunta tiene que estar resonando en tu oído y en tu corazón. ¿Qué es lo que opera en tu vida? ¿Es la carne o es la fe? ¿Caminas en el espíritu o caminas en la carne? No vayas muy lejos y no busques libros para saber qué es lo que tienes que cambiar. Ahí están las sagradas escrituras, las que te van a enseñar cuál camino llevas en realidad, hermano o hermana. ¿Hay idolatría en tu vida? ¿Hay enemistad en tu vida? ¿Hay pleitos? ¿Hay celos? ¿Hay iras? ¿Hay contiendas? ¿Hay disensión? ¿Hay herejía? Cuando rechazas el poder de Dios, ahí hay. ¿O hay en tu vida amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? ¿Eres sabio en cuanto a lo que Dios quiere y espera de ti, hermano o hermana? Sabes que el paso por esta galería nos tiene que enseñar a nosotros, en primer lugar, a abrazar los detalles de la fe. Sí, a abrazar los detalles de la fe, hacerlos tuyos. Nos va a enseñar también a incorporar los elementos de la fe. Sí, esa fe que tú necesitas practicar. ¿Y sabes qué va a resultar en esto, hermanos? Usted y yo vamos a ser capaces de exponer los efectos de la fe a través de nuestras vidas. Hermano, hermana, esta galería, hermanos, este capítulo 11 de Hebreos no está puesto para que usted y yo admiremos a los personajes de ahí. Está puesto, hermano, para que usted y yo aprendamos y admiremos la obra que la fe ha hecho en ellos, y aprender que esa obra que hizo en ellos la puede hacer también en nosotros. La sustancia de la fe no es ciega, al contrario, nos hace ver cosas que de otra manera usted y yo no las podríamos ver. No es ciega, no es coja tampoco ni paralítica. Camina constante, se mueve, es energía. Y sabe una cosa, produce resultados en nuestras vidas, produce testimonio y produce sabiduría. Así es que, hermano, hermana, si a ti te hace falta esto que te acabo de decir, hermano, estás deteniendo la fe en tu vida. No cometas ese error, no lo cometas. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias por su palabra. Gracias por su amor y su misericordia, por el cuidado y la protección que ha tenido en nosotros. Dios mío, cuán simple y cuán sencillo es en realidad mirar nuestros errores. Cuán difícil es mirar nuestros aciertos, Señor, porque en realidad estamos fallando. No somos sabios, pero no somos sabios porque hemos decidido ignorar su palabra, Señor. Yo le ruego que perdone esta falta tan grande, esta falta tan gravísima, Señor. Cometemos herejías espirituales, Señor, porque decidimos aprender otras cosas antes que aprender y estudiar su palabra. Cometemos adulterios espirituales, Señor, porque cuando tenemos que estar ante su presencia, ya sea aquí en la iglesia, ya sea en nuestros hogares, en el tiempo de oración, en el tiempo de lectura, en el tiempo de meditación, en el tiempo, Dios mío, de un altar familiar, nosotros hemos estado haciendo cualquier otra cosa menos lo que se requiere de nosotros. Dios mío, yo le ruego que perdone nuestros pecados. Yo le ruego, Dios mío, que nos enseñe, que podamos levantarnos de ese aletargo espiritual que hay en nosotros, que podamos caminar juntamente con su espíritu, que podamos, Dios mío, ser movidos por esa energía que la fe tiene para nosotros.
Que podamos ser en realidad electrificados, Señor, con el poder de su palabra. Y que traiga cambios a nuestras vidas, Señor. Yo le pido, Dios mío, que no sea en vano este caminar por esta galería, por esta su palabra de Dios. Bendiga su palabra, Señor, y sea con cada uno de los que estamos escuchándola en este momento, con las necesidades que cada uno tenemos, Señor, sobre todo las espirituales. Sea propicio a estas. En el sagrado nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús se lo pedimos todo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.